apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Siéntese. Ese elemento que une toda la palabra de Dios se llama el pastor. En la primera lectura del profeta Jeremías aparecen muy marcadas las dos figuras de pastor, dos clases de pastores. Una, que son aquellos que dejan extraviar a las ovejas, que las dejan que las arrebaten, que las expulsen. Y el segundo es la figura de un Dios que es un pastor que reúne en vez de dispersar a la oveja. Esa figura de pastor aparecerá también en Jesús, en el Evangelio de San Juan, cuando Él dice: yo soy el buen pastor y las ovejas me escuchan y me siguen. Ahora la palabra de Dios, en la primera lectura, aparecen dos frases bellas que quisiera que las apartaran, las subrayaran. La primera dice, está en el mismo párrafo las dos frases: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus praderas. Lo segundo es, les pondré pastores que las pastoreen. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá, dice el Señor. Primera frase, dice que Él mismo se presenta como pastor. Les voy a contar de dónde sale este texto. En este momento puntual del profeta Jeremías, Israel estaba ya dividido. Todo el reino de Salomón estaba dividido. Sus hijos lo dividieron. Roboam y Jeroboam dividieron el reino. Roboam se agarró a la parte norte y Jeroboam a la parte sur de Israel, de Palestina. Y estos, después sus descendientes, también dividieron esas partes, el norte y el sur, empezaron a dividirlas. Y se establecieron diferentes jefes. Y esta gente empezó a descuidar al pueblo y fueron invadidos. Y llegaron los babilonios y empezaron a dispersarlos. Los mandaban para donde ellos querían. Entonces, Israel estaba dispersa. Por eso, en la sentencia, en la denuncia que Dios les hace por medio del profeta, les dice: ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Israel estaba disperso, no vivían en su propia tierra. Y aparece la figura del profeta Jeremías con la voz de Dios, suscitándole una esperanza a Israel, suscitándoles una propuesta nueva de vida. Y le dice: yo mismo, dice el Señor, las reuniré, las congregaré, las atraeré hacia mí, y yo seré su pastor. Esa figura de pastor que aparece para Israel será un motivo de esperanza. ¿Por qué? Porque imagínese usted, en medio de la calamidad,
que Dios aparezca es un buen signo de esperanza. Y eso es bello. Porque nos pasa a nosotros también. Cuando estamos en los momentos difíciles de la vida, cuando Dios aparece, se vuelve para nosotros ese consuelo, ese bálsamo. Y siempre cuando Dios aparece en los momentos difíciles de la vida, siempre tiene una palabra de esperanza que se convierte en salvación para nosotros. Siempre. Hay tres características que Dios les propone a Israel. La primera, ese pastor no permitirá que las ovejas teman, tengan miedo. No permitirá que se amedranten, que estén asustadas, espantadas, dice aquí. Tampoco permitirá que las ovejas se pierdan. Es que eso es lo que hace Dios. Dios no permite. Si no permite el pecado en nuestra vida, es para que no nos perdamos. Es para que no nos extraviemos. Por eso esta primera lectura nos invita a volver a Dios. Y si nosotros volvemos a Dios, y si nosotros en los momentos de angustia volvemos a Dios, entonces es ahí donde surge la salvación. Pero muchas veces, cuando llegan los problemas, lo primero que hace uno es alejarse de Dios. Se desanima, se desorienta, pierde el sentido, pierde el rumbo. Y es al contrario. Cuando Dios se acerca a la oveja que está perdida, dice que la cura, robustece a la débil, le da de alimento y la carga en sus hombros. Cuando más débil estemos, Dios aparecerá para fortalecernos. Pero eso sí, es decisión de cada uno de nosotros volver a Dios. Volver a Dios. Cada vez que en la vida aparezcan situaciones que nos van sumergiendo en los problemas, por ejemplo, hay momentos en que uno vive que soluciona los problemas y aparece otro, y te aparece otro, y te aparece otro, y uno dice, ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Y por qué Dios me manda pruebas? Ahora que voy a misa todos los domingos, más problemas tengo. No es eso, mis queridos hermanos. Es que cuando uno vive fuera de Dios, todo lo que le acontece en la vida, sea bueno o sea malo, uno se acostumbra a eso.